Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en este espacio. Hoy tengo el honor de estar con un viejo amigo, no porque seamos viejos los dos, Hugo Torres, No, que para nada. no, por eso lo aclaré, que bueno, es especialista en Derecho Administrativo, docente en la ECAE en sus distintas variantes, ya sea en la maestría con la UTREF y en la especialización, de Abogacía del Estado y de materias varias, principalmente de contratos administrativos, al cual ya te comprometo a que tengamos alguna charla como esta, pero además en gestión de bienes del Estado, que es lo que nos convoca hoy, que es hablar un poco de los bienes del Estado. Así que, Hugo, muchísimas gracias por participar y siempre es un gusto hablar con vos de derecho administrativo. Vamos a la pregunta directa. Bueno, no, muchas gracias a vos, agradecido soy yo por la convocatoria y bueno, obviamente contar conmigo para cualquier charla sobre contrataciones, que es el tema de todos los que nombraste que más me gusta. Obvio. Eh, Aunque esta construcción de la gestión de los bienes del Estado es muy interesante y sobre todo a partir de la experiencia de gestión pudimos estructurar una materia en la Escuela de Cuerpo de Agua del Estado, que después volcamos también en la maestría. Y bueno, y la vamos a compartir ahora y aprovecho para saludar a los colegas o futuros colegas que participen en escucharnos y para vos o para cualquiera de ellos a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias. Entonces, a lo primero que podemos preguntarnos es, hay una distinción clásica dentro de los bienes del Estado, que es dominio público y dominio privado de los bienes del Estado. Arrancamos por ahí, si te parece, cuál sería esa distinción, ¿no? Bueno, dale, cómo no. Sin, Tradicionalmente, como bien dijiste vos, hay una distinción clásica que no está definida en ningún lado. No hay un concepto del Código Civil, que es el código de fondo, donde figuran dentro de el título y capítulo y sección de bienes, en este caso bienes con relación a las personas, así aparecen clasificados. Mm. Después de dar toda la enumeración de los distintos tipos de bienes, fungibles, no fungibles, fuera de comercio, etcétera. Y hay una mera enumeración que un poco repite el modelo del codificador clásico de Vélez. Vélez lo hacía en aquel añejo artículo 2340, que es el actual 235 del Código Civil y Comercial. Y si nosotros nos atenemos al texto, no hay una definición, hay una enumeración, una mera enumeración. Y uno deduce de esa enumeración a cuáles son los bienes, pero sobre todo, son los bienes del dominio público, pero sobre todo, qué caracterizaría a esos bienes como del dominio público. Y lo que lo caracteriza es su finalidad de interés público, su finalidad de interés general, su eh, uso público. ¿Y qué es el uso público? Porque si no parece que es un juego de palabras circular. Claro. Los bienes del dominio público son los que tienen un uso público. ¿Y qué es el uso público? Y bueno, es ese otorgar, no quiero usar palabras específicas que vamos a usar después como asignación, afectar y desafectar, pero es otorgarle a un bien determinado una finalidad de servicio social, de servicio a la comunidad, una finalidad estratégica. Así tenemos dentro de esa lista, por supuesto, el mar territorial, las aguas interiores, bahías, ríos. eh, y ahí en el inciso tercero, estamos hablando de la lista larga, del artículo 235, y me permito ayudarme acá con un machete, que en el artículo 235, inciso C, cuando habla de los ríos, arroyos y las aguas que corren por causas naturales, hay una pista, porque dice, y toda otra agua, o sea, cualquier otra agua que tenga o adquiera en el futuro la aptitud de satisfacer usos de interés general. Esa sola línea del inciso C y una parecida que da
al final de todo este extenso listado del inciso F, son las que nos dan, de alguna manera, nos indican cuál es la guía para distinguir rápidamente qué bien es del dominio público y qué bien es del dominio privado. Por supuesto que también figuran las islas, el espacio aéreo, y sobre el final, como te decía, las calles, plazas, caminos, canales, puentes, y acá viene, y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común, ¿sí? Cualquier otra obra pública. Las obras públicas son bienes del dominio público, sí. ¿Por qué? Porque están destinadas a ese uso público, en la medida que cumplan esa función. Y ahí empiezan las discusiones. Cuando una obra pública no se termina, o cuando una obra pública se abandona, o se cambia, por ejemplo, la traza de una ruta y se hace una autovía a 200 o 300 metros, eso que queda ahí abandonado, eso, si no se usa para una colectora, que sería otra finalidad de interés general, otro uso común, ¿qué pasa con esa tierra? Retrotrae a su carácter de bien del dominio privado. Y bueno, y ahí empiezan las disquisiciones sobre afectación, desafectación, etc. Pero para seguir un orden, en el artículo siguiente, digamos, en el 236, está a su vez sin definición, sin concepto, tampoco en este caso, una lista de bienes que son de dominio privado, aunque acá el código ya habla con más precisión del dominio privado del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. Y dentro de ese listado tenemos los inmuebles que carecen de dueño, que residualmente quedan para el Estado, los lagos no navegables. ¿Se acuerdan que los lagos navegables eran bienes del dominio público? Bueno, los no navegables que carecen de dueño, porque si tuviesen un dueño, acá se abre otra problemática, como sabemos, con algunos casos que ha habido en los lagos del sur, que no son navegables y sí tienen dueño. Las cosas muebles, porque generalmente de manera inmediata, cuando hablamos de dominio público y dominio privado, lo asociamos a inmuebles, pero también los bienes muebles que sean de dueño desconocido son del dominio privado de los estados, y todos los bienes adquiridos, sea por los municipios, por las provincias o por el mismo Estado Nacional. ¿Sí? Esa es un poco, digamos, la caracterización general de bienes del dominio público y de bienes del dominio privado. Bien. Claramente. Hay un tema con el agua, en particular, porque en los artículos subsiguientes, cuando habla de cuáles son los bienes de los particulares, a los que define por exclusión, todos los que no son del Estado, de algunos de estos estados, digamos, de algunos de estos grados o jurisdicciones del Estado, son de los particulares, ¿sí? Y de las aguas tiene un artículo bastante interesante, bastante particular, el 238, que dice que, bueno, que las aguas que vos tenés en tu inmueble, pensemos en un campo para riego o algo así, son de aprovechamiento propio, son tuyas, incluidas las aguas subterráneas, en tanto y en cuanto no afectes alguna restricción de interés público que pueda pesar sobre esa agua. Y en tanto y en cuanto no crezcan, por ejemplo, y transcurran a través de un cauce natural, donde ahí ya se pasarían por la definición que veíamos en el artículo, en los artículos anteriores, al dominio público automáticamente si tuviese un acto administrativo ni nada por el estilo. Y sobre el final del 239 también hay otra, aparece de nuevo esta particularización, esta pista, este elemento, vamos a decir, más que pista, caracterizante del dominio público, cuando dice que los particulares no pueden alterar los cursos de agua, por ejemplo, para riego, sino pueden desviarlos, y que el uso de cualquier agua pública o de cualquier obra, por ejemplo, pensemos en Cuyo, las acequias, todos los canales para riego que hay, del cual depende, pensando que Cuyo, Mendoza, etcétera,
es bastante desértico, o estas obras construidas para utilidad o para comodidad común, como decía respecto de las plazas y de las otras obras públicas, no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado. Así que fíjate que es siempre la misma pauta, que es el Sí, destino, la finalidad, bien, ese uso público, el elemento caracterizante del dominio público que está presente en todo esto. Y lo que va a tener en cuenta el Estado también, por ejemplo, a la hora, y no me quiero ir demasiado por la rama, a la hora de expropiar un bien, ¿sí? La declaración de interés público en qué se va a basar para expropiar un bien a un particular o a otra jurisdicción, por ejemplo, a una provincia, un municipio claro. también, que son las preguntas típicas de examen. ¿Puede la nación expropiarle o puede una provincia expropiarle a un municipio? Sí, puede. Puede por ley de su legislatura, la provincia, o por ley del Congreso Nacional. Pero bueno, esto es el punto de partida. No me quiero ir No, por no, las ramas ni perfecto. hablar yo solo, porque se suponía que este va a ser Está un muy bien. diálogo y no un monólogo compartido. Eh, y entonces, en un momento deslizaste parte de la segunda cuestión que queríamos hablar, que es, teníamos una ruta, hicimos una ruta mejor y la ex ruta principal ahora no tiene la utilidad, la necesidad, porque tampoco lo transformamos en colectora. Pienso, por ejemplo, en la vieja y la nueva ruta 9, aunque la vieja ruta 9 se sigue usando un montón, pero supongamos que se dejara de usar. Eh, y es esto de cómo cambiamos de categoría, cómo transformamos un bien determinado en otra categoría. Lo que decíamos las palabras afectar, desafectar, cómo juegan estas cuestiones, o sea, cómo se desclasifican o clasifican los distintos bienes para pasar de un lugar al otro, digamos. ¿Y por qué? ¿Y para qué lo haríamos, no? Claro, bueno, claramente lo definiste vos con precisión, se trata de categorías jurídicas distintas, Sí, entonces el mismo bien puede mutar a lo largo de la vida de una categoría a otra y viceversa. ¿Cómo se afecta o desafecta un bien? Bueno, afectar o desafectar precisamente es eso, es asignarle, otorgarle a un bien determinado esa finalidad de interés público de la que carecía antes de esa afectación. ¿Y qué es la afectación? Y bueno, como casi todo en el derecho administrativo, es un acto administrativo, o una ley o un acto administrativo. Siempre el origen de la afectación o la desafectación va a ser una ley o un acto administrativo. Le otorga esa finalidad específica. Por supuesto que tiene que ser un acto administrativo motivado. En los considerandos, generalmente estos actos administrativos tienen un par de páginas de considerandos y después el articulado es muy breve, desafectase, desafectase, claro. y poco más que eso. Ahora vamos a mencionar algunos casos recientes que yo estuve buscando como ejemplos, y eh, esa asignación, esa afectación y desafectación se da a través de una asignación de competencia muy específica que desde 2012 está en cabeza de un ente que centraliza toda la gestión de los bienes inmuebles y últimamente muebles también del Estado, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AVE, Bien, que fue reemplazando, también, digamos, tiene una historia, una particularidad, porque fue reemplazando a entes anteriores y la en los nave, que se el ONAVE, digamos, de acá hacia atrás, el ONAVE, antes que el ONAVE, el ENAVIEF, el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios, porque el grueso, digamos, y no pocos conflictos se han generado a partir de ahí, por ejemplo, acá en Palermo, sí, no, sí, el grueso, quería decir, de los bienes inmuebles del Estado, además de los edificios propios, que son del dominio privado, en el caso del dominio público, son las tierras
que están asignadas a la explotación ferroviaria. Claro, Vos sabés muy bien que ha tenido distintas alternativas a través de las décadas, el servicio ferroviario. Algunos ramales también, según distintas gestiones de gobiernos, se desafectaban, o sea, se dejaban de utilizar. Esos bienes quedaron ahí. Incluso las estaciones mismas, digamos, o dentro de los predios de las estaciones ferroviarias, o de los playones ¿cómo se llama?, de los talleres claro. ferroviarios, que son importantes cantidades de terreno, y muchas de ellas en lugares céntricos y estratégicos, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de muchísimas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, y que tienen un valor económico muy importante, un valor estratégico muy importante, y que, de hecho, la norma de creación de la Agencia de Bienes del Estado los apunta, digamos, para que su asignación ¿Se cortó? No sé qué pasó. ¿Estás ahí? Hola Martín, Sí, se está cortando mucho. ahí está, reinició, ¿sí? Sí. No hay problema, no hay problema. No, yo lo Seguimos. edito, yo lo edito. Estábamos en el valor de, después, antes del corte, Claro, el valor estratégico de las tierras del ferrocarril, y por eso la AVE de alguna manera centraliza el tema y ahí estábamos. claro. Bueno, la importancia estratégica de estos terrenos de que veníamos hablando es Sí, tal que los propios considerandos del DNU de creación se hace referencia a su destino o su destinación, no exclusivamente para la venta, sino todo lo contrario, para el desarrollo de predios sí, asignados a asociaciones privadas, por ejemplo, sociedades de fomento, o directamente establecimientos educativos o sí. cooperativas o Hay actividades centros culturales, productivas o de ¿no? Hay desarrollo centros urbanístico. culturales, De hecho, clubes. aquí vamos a ver un par ahora enseguiditas y que yo así medio como al azar te busqué, cuando pasemos al caso de los ejemplos. Sí, eh, lo que sí quería puntualizar es que desde entonces eh, el ente único, digamos, que afecta o desafecta bienes es la Agencia de Administración de Bienes del bien, Estado. Distinto es el caso, distinto es el caso de la venta, bien, ¿sí? Eh, Porque para vender un inmueble, también la propia norma de creación, el decreto, el DNU 1382 del 12 y su reglamentación, el 2670 del 15, establecen que la AVE para vender necesita de la previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional. bien, Eh, esta autorización previa eh, nos remite a un análisis un poquito más profundo de la norma madre, de nuestra norma madre, que es la Constitución Nacional. Porque en definitiva la raíz de la gestión de los bienes está en la Constitución misma. sí, Y aquí hasta podemos hablar de un cierto desvío en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos en la primera parte de la Constitución que los gastos del Estado se van a sufragar con los fondos del Tesoro que, entre otras diversas fuentes, como los impuestos, etcétera, van a provenir de el producto de la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Este es el artículo 4 de la sí, Constitución.
Y hablaba de tierras y no de inmuebles, porque precisamente en aquella época había muchísimos menos inmuebles del Estado y sí muchísimas tierras. Por De hecho, se supuesto. acuerdan de aquellas viejas leyes fundacionales de Enfiteusis y demás, que hicieron una distribución determinada también que daría para otra clase ver su legitimidad, etcétera. Pero después, el artículo 75, hoy, en el artículo 75, inciso quinto, Sí, dentro del artículo 75, ¿se acuerdan que es el artículo ómnibus con facultad del todas las Congreso. competencias específicas materialmente legislativas? ¿Sí? Y dentro de ellas está disponer el uso y la enajenación, de nuevo Claro, dice, de las tierras. Sin embargo, en 1981, por un decreto ley, el decreto ley 22423, el presidente de la Nación, en uso de función legislativa, cosa curiosa, porque el firmante era el general Rafael Videla, en uso de la función legislativa asignada por el Estatuto del sí. Proceso de Reorganización Nacional, delega en el Poder Ejecutivo, que era el mismo, en la Secretaría de Hacienda en ese momento del Ministerio de Economía, esta competencia de autorizar la venta de bienes. Y después las distintas adecuaciones o modificaciones normativas, en lugar de retrotraer esa autorización al Congreso, sobre todo en aquellos inmuebles que sean de gran importancia y estratégicos, se la va delegando a distintas instancias del Poder Ejecutivo. Así que hoy tenemos que para autorizar la venta de un inmueble del Estado Nacional se requiere de un decreto o de una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministro. Y luego sí, atrás viene la agencia y autorizada de esta manera procede a vender. Yo te había seleccionado, por ejemplo, acá un decreto 615 de 2014, para que lo tengan como ejemplo, después léanlo porque, como les decía, los considerandos son de lo más interesante, donde se vende, y no por licitación, sino de manera directa, un inmueble que era la vieja planta Siam a una sociedad anónima privada, Pilizar Sociedad Anónima, bajo una tasa de interés determinada y se instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a instrumentar ese procedimiento de venta. Ya. Ponemos abajo Esta la venta se hizo en descripción. 36 cuotas y es un ejemplo, claro, es un ejemplo, digamos, de toda una operación, en este caso destinada, como decís, a reabrir una fuente de producción y de trabajo, por lo tanto, que está encuadrada dentro de los propósitos originarios de la ley, de la norma, perdón, del ley de creación de la agencia, Sí. pero que enraiza, y así lo dicen los considerandos, en la competencia derivada del decreto ley 22423 del 81. Ah, mirá qué ¿Sí? interesante. Que no ha sido reemplazado, digamos. Que Claro. sigue, claro, que sigue rigiendo hasta el día de hoy todas las ventas de inmuebles del Estado Nacional. Bien. Por eso me resultaba interesante traer a colación ese ejemplo. Después, buscamos en Boletín Oficial y hay innumerable cantidad de ejemplos de afectación y de desafectación. Por ahí uno de los más recientes, yo acá estoy revolviendo una carpeta que uso para dar clase del tema. Este es también para que tengan en cuenta, para bajarlo de Infoleg o del boletín, la resolución 193 del año pasado, la resolución de la agencia, que es un claro ejemplo de desafectación. Se desafecta un bien inmueble del Estado Nacional, ¿sí? En Salta, Sí.
y se asigna su uso al Ministerio de Salud para que funcione una base, digamos, de esa cartera en esa localidad. Y Bien. podríamos enumerar una cantidad muy, muy grande No, está de bien. actos, digamos, de esta naturaleza, pero yo creo que con estos dos ejemplos, que son bastante recientes, nos da la pauta de cómo funciona la afectación y la desafectación. Volviendo al principio, Sí, con respecto a lo de bienes del dominio público y del dominio privado, te quería dejar un fallo también muy reciente sí, de la Cámara Civil y Comercial Federal, que de la Sala 1 es del 3 de diciembre de 2020, sí, en el que se revoca un fallo de primera instancia en el que un particular hacía usucapión de unos terrenos acá en Capital Federal, en la calle Conesa, que habían sido expropiados de nuevo para una función ferroviaria en el año 48, 49, sí, y le habían dado un permiso de uso. Ferrocarriles no cumplió con la finalidad de interés general que iba a cumplir en ese lugar, a un señor Celarrayán. Digamos, se instala allí en esos locales, en esos edificios, y vive, desarrolla su vida, muere, su hijo lo hereda y se presenta para usucapión. El juez de primera instancia dice, bueno, sí, pagó los impuestos, cortó el pasto durante 20, claro, 25, 30, 40 años, la familia Celarrayán como continuador, tenían un permiso de uso precario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede usucapiar. Pero no se tuvo en cuenta el dato clave, que es precisamente que Celarrayán no prueba, no acredita que el bien no estaba afectado al dominio público. Entonces la Cámara revoca bien, ese fallo. Les doy este caso, digamos, Celarrayán con Z, Oscar Enrique, contra Estado Nacional, porque la AVE toma cartas en el asunto y por supuesto que apela y obtiene esta bien, revocación en segunda instancia. Porque claramente hay una infinidad de casos que también nos llevaría un tiempo larguísimo enumerar. Les digo esto porque es bastante reciente, bastante fresquito, sí, es nuevo, no lo van a encontrar en los libros de texto. Y porque la Cámara hace una larga, sobre todo los dos primeros votos, hace una larga descripción de todo lo que hay que hacer para usucapiar válidamente. Y siempre está esta cosa que nos retrotrae al ejemplo de la ruta. ¿Qué pasa si en esa ruta que vos decías corren el alambrado, los, este, propietarios de ahí, los paisanos, los dueños del terreno sí, del campo adyacente, y durante 20, 25 años siembran soja y cosechan pacíficamente y pagan impuestos, etcétera, etcétera? Va a ser difícil que paguen impuestos sí, sobre ese caso en particular, pero viste que siempre hay algún rentas distraído, alguna que provincial, porque los impuestos son provinciales, que bueno, con tal de que recaudar más, se empieza a emitir la boleta para que pague impuestos. Ha pasado esto y nunca fue desafectado, ¿sí? Entonces, podemos hablar de una desafectación tácita en este caso, bueno, y ahí también tenemos una vieja disputa entre la pertinencia de la desafectación tácita o no. Hay incluso casos de leyes que, porque también el Congreso per se y sin tanto considerando, en una breve ley, puede asignar en uso, incluso donar, transferir en propiedad, y lo hace, a municipios, a provincias, determinados terrenos. Yo creo que por acá tenía una ley, no sé si la voy a encontrar ahora, no, no te pero después preocupes, te la paso, una sí, ley también bastante reciente donde sucede esto, y sí, claro, porque quien puede lo más, puede lo menos, claramente, y
eh, el Congreso también, obviamente, puede, de hecho es su competencia originaria, como veíamos en el artículo Claro, 75, puede válidamente transferir un inmueble. bien. Nos queda para el final, ¿qué podemos mejorar de este sistema? En principio, que esté en el Código Civil ya es una particularidad para nosotros los administrativistas, que hemos rescatado la responsabilidad del Estado hace poco tiempo, alguna cosita más, pero seguimos teniendo que ir Sí. mucho al Código Civil y Comercial. Pero, ¿qué ves en 6 minutos que nos quedan? Cuestiones para mejorarle al sistema de administración de bienes o la gestión de bienes. O qué se hace bien también, ¿no? Bueno, sí, obviamente. A ver, la primera crítica que hay que hacerle, me parece a mí, es esta cuestión del déficit democrático. En 40 años de democracia que estamos festejando y en buena hora, no hemos sido capaces o no ha sido capaz el Congreso de corregir este déficit democrático y tomando los elementos, digamos, la ley 22.423 Mm, es una ley bastante sencilla, tiene 7, 8 artículos, eh, y, e incluso, mirá qué curioso, si nosotros leemos con atención el texto de la propia ley, ya habla de eh, la función social de la propiedad. Digo curioso porque estábamos en sí, medio, sí. o porque es fruto de un proceso militar, y habla de la función social de la propiedad, de la posibilidad de otorgar a emprendimientos productivos, a asociaciones civiles con personería jurídica, incluso habla de la venta directa y de ahí, como te decía, hoy se encuadra este ejemplo que mencionábamos hace un rato, eh, para particulares o para incluso quienes fuesen sus ocupantes eh, precarios, digamos, anteriores, como por ejemplo podría ser eh, un barrio popular, Sí, eh, siempre y cuando no provengan de un delito penal, digamos, usurpación, la digo. tenencia de ese bien provenga de un delito. Y digo, hay elementos rescatables de este decreto ley, porque aparte son un estándar, digamos, no es demasiado revolucionario ni nada que se le parezca, pero que sí se debería y se tendría que modernizar, así como sucedió con el 2340 en el Código Civil, eh, que, que tiene, si me dejas retomar un cachito, tiene una, digamos, una particularidad o un artículo nuevo que está después del de aguas y que precisamente, espérate que creo que lo había dejado por acá, que precisamente se refiere a los derechos de incidencia colectiva como límite al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, no solamente sobre el agua, eh, sino sobre la generalidad de los bienes en cuanto a no afectar la biodiversidad, el ecosistema, la sustentabilidad, los valores culturales y el paisaje. Y dejo esto para lo último, digo, de los valores culturales y el paisaje, porque la AVE tiene, digamos, su jurisdicción sobre todos estos bienes, eh, excepto los que, digamos, contablemente podríamos denominar patrimoniales o fiscales, pero no sobre aquellos que tienen una legislación específica como viene del patrimonio cultural, histórico, Bien. paisajístico, ¿sí? Estos están, digamos, aparte, tienen un régimen jurídico diferenciado. Yo creo que se ha progresado mucho en este tema de gestión desde 2012 en adelante, y en esto sí ha habido una continuidad que cabe destacar a través de las distintas gestiones, en la mejora sobre todo del RENAVE, del Registro Nacional de Bienes del Estado, Claro, que si bien arrancó muy atrás en los 90 en la Subsecretaría de Normalización Patrimonial, con lo que se llamaba en aquel momento
ah, que Por, estaba a cargo de la Contabilidad General de la Nación. Pero bueno, era básicamente un registro de bienes o un inventario de bienes que se encontraba con aquella dificultad de que estaba disperso en muchas jurisdicciones. la competencia de administrar, gestionar y en muchas jurisdicciones. Y lo que se hizo con la AVE precisamente fue centralizarlo todo aquí y de esta manera ordenar. Y el RENAVE es una gran creación. Después está el Registro Nacional de Barrios Populares también. Yo lo que mejoraría sería la interrelación entre estas jurisdicciones, porque, por ejemplo, el Registro Nacional de Barrios Populares, y es lógico que esté allí, está en Hábitat, lo que era el Ministerio de Hábitat, lo que ahora creo que va a ser una subsecretaría de Vivienda y Hábitat dentro del nuevo Ministerio de Infraestructura, Claro, eh, y el RENAVE que está en jurisdicción de la AVE dentro de la jefatura de gabinete. Y yo creo que tienen esta, no dudo hay de que que estar juntos. exista, pero yo creo que hay bastante para mejorar en esta interrelación y volver, como te decía hace un rato, de todo que sean considerados estratégicos, retrotraigan como existen en las provincias y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la necesidad de una ley de la legislatura, en el caso de las provincias y de la ciudad, una ley del Congreso, en el caso de los inmuebles de la nación. Ya te digo, no para cualquier inmueble que sea visto como un estorbo a la gente. Bueno, estábamos ahí terminando de hablar sobre el balance, sobre la situación actual de la gestión de bienes y se cortó. A modo de resumen, habíamos hablado de la importancia de la AVE, de la necesidad de que el registro de barrios populares y el registro general nacional de bienes tengan otra interconexión y no que uno pertenezca a la AVE y el otro a vivienda, a hábitat o como se lo denomine en el futuro. Pero así todo destacábamos el crecimiento, la importancia de la AVE, del registro nacional. Parece curioso que uno no contara con una información completa de cuántos bienes tiene el Estado, y entiendo que todavía no está completo, capaz que Hugo me corrige ahora. Y bueno, cerremos, Hugo, con esto, con la legislación, que ya también hablamos de que es una legislación que no es de origen democrático, más allá de destacar algunos puntos que le destacaste. ¿Y qué más podemos comentar? Bueno, mira, para terminar lo que veníamos diciendo, que el rol de la AVE es central a punto tal que los demás poderes del Estado, las universidades nacionales, incluso tienen el deber de información al registro, al RENAVE, de el estado de su inventario de inmuebles. Eh, Dentro del Poder Ejecutivo, por ejemplo, para alquilar, para comprar, etcétera, hay que hacer una consulta a la AVE y pedirle autorización. Los Bien, otros poderes del Estado no le tienen que pedir autorización a la AVE, lógicamente, pero sí tienen que informar cuáles son las alteraciones, incluso eh, no solamente a su acervo, sino también cuando alquilan, porque la AVE, una de las cosas que más ha desarrollado en estos tiempos es precisamente la posibilidad de asignar a un ministerio o a un organismo o a un ente o a una sociedad del Estado un inmueble que esté requiriendo antes de salir a alquilarlo. Es muy importante la cantidad de, son miles y es un inventario prácticamente interminable. Yo creo que no está acabado y creo que nunca va a estar acabado. Obviamente tiene modificaciones permanentes, pero también tiene incorporaciones permanentes porque se alquilan muchísimos inmuebles y es muy bueno en este sentido la finalidad y la labor del AVE en orden a racionalizar esa asignación de espacios y en ese camino que ya lleva más de una década ha desarrollado, por ejemplo, a través de las distintas gestiones, distintos manuales
de cómo debe ser, por ejemplo, el reciclado de los edificios para hacerlos más sustentables, que me parece Bien, algo muy importante y algo muy positivo. Y como déficit, y con esto termino, para no ser demasiado extenso, que no sé si quedó bien antes de que se nos cortara la, la entrada anterior, es que eh, vuelva al Congreso la competencia para autorizar la venta de bienes inmuebles que sean estratégicos o de una importancia económica de magnitud. perfecto. Hugo, te agradezco un montón. Creo que tuvimos algunas dificultades técnicas que nos son ajenas. Vamos a ver, vamos a darle toda la energía positiva para que quede lo mejor posible esto, y si no, desde acá ya te comprometo para un nuevo encuentro, que tranquilamente puede ser sobre un tema que nos apasiona mucho a los dos, que es de contratos administrativos. Pero desde ya, muchísimas gracias por este espacio también, y siempre es un gusto hablar con vos. No, de nada, el agradecido soy yo, una vez más a disposición, y si, bueno, y si tenemos que regrabar, esto no es Hollywood, así que a disposición regrabamos cuando haga falta. Un fuerte Dale, abrazo. un abrazo grande y felicidades. Nos vemos.